9:14 de la mañana. Yo no sé, me imagino que ustedes recuerdan una gran película ganadora de Oscar. Una película ya es un clásico, Juan Claro, Manuel, sin y lugar a es dudas. la famosa lista, la película de La lista de Schindler. ¿Cómo no? Una película que en su momento, Carla, generó un impacto monumental y que tiene que ver con la reconstrucción de los episodios de fraternidad y de hermandad que se vivieron en medio de lo que significó la tragedia desatada por los nazis. La manera como alemanes, ciudadanos que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, terminaron ayudando a judíos que estaban sometidos a la esclavitud desatada por los nazis. Bueno, esa película ganadora de Oscar, además hay un personaje muy importante y es la mujer que escribe esa lista de todas esas personas, de esos judíos que logró salvar. Pues ese personaje, en la vida real, era Mimi Reinhardt, que es la mujer quien escribió esa lista, y la secretaria del empresario nazi que salvó la vida de más de 1.000 judíos, como lo decía Juan Manuel, durante la Segunda Guerra Mundial, y ella falleció en Israel. Tenía 107 años, Juan Manuel, tenía Mimi. Sí, y fue fundamental en la elaboración y en la escogencia de esas personas que a la postre Oskar Schindler logró salvar. Hay que decir que en principio se veía a Schindler como una especie de colaboracionista de los nazis en medio, pues, digamos, de esa hecatombe que fueron desatando con el paso de los meses, pero también, y tal y como queda retratado en la película y en documentos históricos, Schindler logró pasar a la historia como un hombre que definitivamente salvó a muchísimos de lo que hubiera podido ser el horror de las cámaras de gas. Daniela Nao nos hizo un informe sobre esta mujer que, recuerde usted, después de la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir a Nueva York y luego en el 2007 emigró a Israel. Tenía 92 años ya en ese entonces y ahí, para estar cerca de su familia, Daniela Nao nos hizo un informe sobre esta importante mujer en la historia. A los 107 años murió Mimi Reinhardt, la mujer que redactó la famosa lista de Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó la vida de más de 1.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer de origen austriaco vivió en Cracovia, en Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial y fue contratada por Oskar Schindler, para quien trabajó hasta 1945. Durante la guerra, recopiló las listas de los empleados judíos que fueron salvados de las cámaras de gas nazis por Schindler, una historia popularizada por la película del director Steven Spielberg, La lista de Schindler, que ganó 7 premios Oscar y decenas de premios internacionales. That's it. You can finish that page. Esta mujer afirmó haber conocido a Steven Spielberg, pero admitió que había tardado años en ver su película. Le invitaron al estreno en Nueva York, pero tuvo que irse antes de la proyección porque era demasiado duro para ella. Mimi Reinhardt se trasladó a Nueva York después de la guerra, pero luego emigró a Israel en 2007 a sus 92 años para reunirse con su único hijo, entonces un profesor de sociología de la Universidad de Tel Aviv. Sus últimos años, Mimi vivió en una residencia para ancianos en una ciudad costera al norte de Tel Aviv. Y destacamos esta escena tan clave de la película al final, esta película de Steven Spielberg, que es cuando aparecen los reales protagonistas de esta historia haciéndole un homenaje real a Oskar Schindler ahí en la película, poniendo una piedra en homenaje a este hombre que le salvó la vida, Juan Manuel. Sí, y obviamente logró Spielberg buscar y encontrar a varios de los sobrevivientes de lo que fue el Holocausto nazi, algunos que lograron estar en el momento adecuado cuando se produjo la liberación en 1945. Recordemos que en mayo, el 9 de mayo, se produjo el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Posteriormente se produjeron los bombardeos de agosto que llevaron a cabo los aliados para acabar con la guerra en otro frente, y los sobrevivientes empezaron a contar muchas de las cosas que habían ocurrido y a destacar la labor de Schindler en ese propósito fraterno de salvar a muchos de la esclavitud. Además, la humildad de esta mujer, de Mimi Reinhardt, cuando en algún momento en una entrevista le preguntaron por esa labor y dijo: yo solo mecanografié la lista, hice lo que me dijeron. Muy bien, y a las 9 de la mañana, 19 minutos, vamos con otro tema que es muy apasionante en estos días. Para algunos este es un martes santo, teológicamente no lo es, ¿verdad? Porque los días santos, los días de, digamos que de recogimiento y reflexión cristiana,
jueves y viernes y por supuesto el domingo de resurrección. Hemos tratado de explicarles a nuestros oyentes varios aspectos relacionados con la vida de Jesús, su importancia histórica y su vigencia actual. Nos acompaña el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, doctor en ética teológica y profesor titular de la Universidad Javeriana, a quien saludamos a esta hora. Padre Novoa, bienvenido, gracias por acompañarnos. Tengo entendido que voy a dialogar con Juan Manuel y con Carla, ¿cierto? Sí, señor. Aquí estamos, sí, señor. Muy buenos días para ustedes dos, muy buenos días para todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Padre Novoa, queremos entender un poco mejor, con más detalle, la vigencia de la figura de Jesús, de ese Jesús tan importante que marcó un hito histórico hace más de 2000 años, pero que ha logrado sobrevivir con el paso de los tiempos. ¿Cómo entendemos a Jesús a la luz de los acontecimientos de hoy? Por ejemplo, ¿era un subversivo? ¿Era disruptor? ¿Era un idealista? ¿Cómo nos aproximamos más a la figura de Jesús? Bueno, me preguntas cuál es la vigencia de Jesús y cómo entendemos a Jesús desde lo que sucede hoy. Lamentablemente lo que sucede hoy no es muy diferente a lo que sucedía hace 2000 años en la época del Jesús terreno, carnal, espacio-temporal, porque desde la experiencia cristiana experimentamos que Él resucita, que su vida resucita, y que Él está en medio de nosotros animándonos, apoyándonos y orientándonos. Bueno, podemos decir que para el poder establecido de la época, que era una teocracia, Palestina era gobernada fundamentalmente desde el Templo de Jerusalén y el circuito económico fundamentalmente se generaba desde ahí, produciendo pues una población despojada, pobre, vejada, y encima el Imperio Romano poniendo su cuota también de vejación y de opresión. Entonces ahí tenemos a un Jesús, quiero subrayar que es historia. Jesús es historia, Jesús se encarna en la historia. Mucha gente cree que Dios es por allá una nube, no sé en qué estratosfera. No. Jesús se encarna en la historia, se hace un hombre como tú, como Carla, como yo, para comunicarnos un camino de liberación de todas las opresiones e injusticias que se vivían ayer y que se viven hoy. Y esa es la gran vigencia de Jesús, porque Jesús con su vida nos comunica un camino de liberación, de opresiones, de injusticias, de pobrezas y de guerra. ¿Cómo lo hace? Pues sencillamente Jesús experimenta en su relación con su Dios, nuestro Dios, Madre y Padre, que el problema del mundo fundamentalmente es el egoísmo y la arrogancia de poder, y que vamos a ser felices en la medida en que salgamos de nuestro egoísmo, de nuestra arrogancia de poder, de nuestro talante autorreferencial, como muy pertinentemente nos lo enseña nuestro querido pastor, el Papa Francisco, y seamos capaces de experimentar que solamente saliendo al otro, dejándonos tocar por el otro, en relaciones de equidad y reconocimiento mutuo, podremos construir una patria y un mundo sin guerras, sin exclusiones, sin discriminados, sin muertes, sin abandonados. Yo diría en síntesis que esa es la gran vigencia de Jesús. Jesús es historia. Jesús es una persona como nosotros, y desde nuestra historia y desde nuestra existencia nos comunica un camino de liberación. Pues padre Carlos Novoa, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en RCN Mundo para entender un poco más. Lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo incluso todos estos días de manera permanente aquí en RCN Mundo, para conocer mejor la figura de Jesús. Gracias por su tiempo, bienvenido siempre. Gracias a Carla, gracias a Juan Manuel, feliz día para los oyentes.